Actualmente en nuestro país existen alrededor de 70 etnias, las cuales están distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Cada una de estas conforman una unidad económica, cultural y social. Cada una posee territorio, lengua, autoridades, usos y costumbres propias. Hoy mencionaremos un poco de la diversidad étnica. La región de las Américas se caracteriza por ser multiétnica y multicultural. En ellas coexisten los pueblos indígenas que reciben distintas denominaciones o conceptualizaciones según los países. Los afrodescendientes, los romaníes y los miembros de otros grupos étnicos, lo cual implica reconocer realidades y necesidades diferentes tanto entre los países de la región como dentro de los mismos. Estos pueblos habitan áreas geográficas de gran diversidad como la Patagonia, Chaco ampliado, Amazonia, Orinoquia, Andes, llanura costera del Pacífico, Caribe continental, Baja Centroamérica, Mesoamérica y Norteamérica, incluyendo la región ártica. El 87% de los indígenas de América Latina residen en México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia. Brasil es el país con más diversidad de pueblos indígenas, con 241 pueblos que hablan 188 lenguas. Esta amplia diversidad es una riqueza aún subestimada, donde la identidad tanto de las comunidades étnicas como las no étnicas representan retos y oportunidades para los gobiernos y los ciudadanos en general, en la búsqueda de comprender su pasado, estar siendo en el presente y proyectar un futuro. Las desventajas sociales que la población indígena acumula como resultado de procesos sistemáticos de exclusión y discriminación limitan sus oportunidades de desarrollo y participación. Escuchemos un poco sobre derechos sociales y culturales. El artículo 9 de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a permanecer a una comunidad o una nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo de ejercicio de este derecho. 11. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales interpretativas y literaturas. Los estados proporcionarán repartición por medio de los mecanismos eficaces que podrán incluir la restitución establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas respecto a los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. Los derechos sociales y culturales fueron consagrados por la Constitución de Colombia con un gran avance y tienen que ver con la protección de la diversidad étnica y cultural, la autodeterminación, la autonomía y la equidad. La identidad cultural se forma por medio de los vínculos históricos que los integrantes de cada comunidad entablan entre sí. Ello significa que solo gracias a las diferencias que suscitan en las relaciones de los agentes hacia el interior y hacia el exterior de su propia comunidad de vida, ellos construyen sus identidades como sujetos morales, ONIC. Al respecto de las organizaciones indígenas manifiestan el derecho de la identidad cultural con más de un derecho territorial, es un derecho subjetivo de los pueblos. Entraña el derecho a seguir siendo como son, culturalmente diferentes o tener idiomas diferentes y forma de gobierno y de relaciones sociales propias. Este derecho es un derecho social no exclusivamente referido al territorio, pero ligado a él, porque todos los pueblos tienen un territorio propio y particular donde existen, se relacionan y recrean su cultura. Aunque es subjetivo, este derecho tiene implicaciones prácticas muy importantes porque es la base para definir qué cosas no se pueden
hacer por introducir cambios bruscos o no deseados en la forma de vida y pensamientos indígenas. Es la base de los demás derechos. Artículo 8. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura. Los estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica. Todo acto que tenga por objeto o consecuencia quitarle sus tierras, territorios o recursos. toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o menoscabo de cualquiera de sus derechos. Toda forma de asimilación o integración forzadas. Toda una forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos. Artículo 12. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, a mantener y proteger sus lugares religiosos, culturales y a acceder a ellos privadamente, a utilizar y vigilar sus objetos de culto y a obtener la repartición de sus restos humanos. Los estados procuran facilitar el acceso y la repartición de los objetos de culto y de restos humanos que poseen mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.